hermanos. Juan no lo usa en el contexto o en la idea griega. Definitivamente Juan está pensando en logos como la palabra, ¿ok? Como la palabra de Dios, como Cristo, como aquel que incluso crea el universo mismo. Esa es la perspectiva de Juan. Así que en esta perspectiva, pues para Juan Logos es igual a Dios. ¿Recuerdan? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, en primer lugar, vemos, al hablar de la palabra de Dios, a Jesucristo mismo como el verbo de Dios. Ojalá le puedan sacar foto o un screenshot, o ¿cómo le llaman? Captura de pantalla. Avanzamos inmediatamente. Si estamos hablando de la palabra de Dios, ahora meditemos en las formas de la palabra de Dios. Tenemos que en estas formas están los decretos de Dios, poderosas órdenes que hacen que los eventos sucedan. Hemos hablado en múltiples ocasiones sobre los decretos de Dios, hermanos. Decíamos que los decretos de Dios, para ellos no hay fuerza, no hay capacidad, no hay evento que pueda frenarlos. Los decretos de Dios simplemente son cosas o eventos que van a suceder y no hay nada que lo prohíba. En Génesis 1:3 vemos, y no solo el 1:3, sino en adelante vemos a Dios hablando y pues la voz de Dios es obedecida por la misma creación, o incluso la nada, ¿no? De la nada Dios, universo. Esta es una forma de la palabra de Dios, los decretos de Dios. Otra forma de la palabra de Dios es Dios comunicándose directamente con los seres humanos. Ustedes han de recordar a Dios hablando directamente a Adán, a Eva, o incluso a Moisés, ¿no? ¿Se acuerdan? Es común, no sé si ustedes, incluso yo mismo lo he dicho, es común decir o recordar que siempre ha sido Cristo el mediador entre Dios y los hombres, siempre ha sido Él. Y la realidad es que siempre ha sido Él el mediador de la revelación divina. Cuando Dios se ha querido dar a conocer, no lo ha hecho, hablando del Padre, por sí mismo, sino que siempre ha utilizado a la segunda persona de la deidad, a Cristo. Pero vean, Cristo ha sido el medio de la revelación de Dios. Siempre hemos conocido a Dios a través de Él. Sin embargo, hay un par de eventos exclusivos en donde Dios mismo, el Padre, ha hablado. ¿Se acuerdan? No sé si hay alguien que recuerde en qué eventos exclusivos el Padre directamente ha hablado. ¿Puedo opinar? No se acuerdan. Bueno, ajá, sí, bueno. En el bautismo de Jesús. Así es, pero vean que ahí el Padre no se está autorrevelando, sino que está dando testimonio de Cristo, ¿ok? Y en otra ocasión fue en el evento de la transfiguración, en donde, en primer lugar, antes en el bautismo de Cristo, el Padre le habla a Juan el Bautista y le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y después en la transfiguración, el Padre también le habla a los apóstoles que estaban ahí, y esto es ¿para qué? Para confirmar, ¿no? A la persona de su Hijo. Entonces vemos que Dios, en las formas de la palabra de Dios, Él se ha comunicado directamente con los seres humanos. Avanzamos ahí. Ahora al inciso, no sé si ya cambió. A ver, permítanme, Va el ¿cómo le hago C. para que cambie? Sí, ya cambió, hermanos. Sí, ¿verdad? Ya. La palabra de Dios pronunciada por labios humanos. Esto significa que a pesar de que las palabras de Dios han sido pronunciadas por seres ordinarios o comunes, seres humanos, pecadores, y cuando digo ordinarios no quiero excluir la realidad de que han sido profetas o han sido hombres santos, me refiero a que pues son criaturas, ¿no? Simple y sencillamente criaturas, y lo han hecho en un
lenguaje humano, mediante palabras humanas. Jeremías 1:9, por ejemplo. ¿Sí les aparece mi pantalla, hermanos? ¿Sí les aparece el Eastward? Así es, hermanito. Sí. Ok, vamos por ejemplo a Jeremías 1:9 y aquí dice: y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ok, así que bueno, ahí notamos que en las formas de la palabra de Dios también tenemos esta forma en donde su palabra es proclamada o pronunciada a través de labios humanos. Y en último lugar, tenemos la palabra de Dios en forma escrita. Jeremías 32, vamos para allá. Dice: así habló el Señor, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de haberlas plasmado por escrito? Bueno, que la preservación de las palabras de Dios se hace muchísimo más precisa, ¿no lo creen? Tenemos una precisión referente a lo que Dios dijo, que trasciende a los años o a las edades. ¿Sí vamos entendiendo hasta aquí, hermanos? Sí, hermano. No recuerdo si esta es nuestra primera gran sección. Creo que sí. En formas de la palabra de Dios tenemos nuestra primer sección. No sé si haya opiniones o preguntas hasta aquí, hermanos. ¿No? ¿Sí me escucho, hermanos? Sí, hermanitos. Sí, Que no hay preguntas. ¿No? ¿Avanzamos entonces, hermanos? Adelante. Les repito, quizás aparentemente, la verdad, por ahí les mandé una bibliografía en el grupo, no sé si ya la vieron. Ya la tenemos. Son solamente 3 datos. Y lo que hice, por ejemplo, ahorita en estos 10 minutos o 12 minutos, es pasar, no sé, 30, 40 páginas, por ejemplo, de un libro. Y yo les recomiendo que en la semana, en la medida de tiempo que tengan, le puedan dar un repaso, porque hay argumentos, muchos argumentos y muchas explicaciones que yo no puedo darles ahora por el tiempo, que seguramente van a encontrar ahí. Vamos a pasar ahora a hablar sobre el canon de las escrituras, hermanos. En este punto de nuestro estudio de la bibliología, vamos a hablar, en primer lugar, sobre el proceso de canonización, el canon del Antiguo Testamento. Ahora, solo para recordar el significado del concepto canon, esta idea surge de una guía de proporciones matemáticas y estéticas que se dan al construir un edificio muy famoso de los griegos llamado el Partenón. En esto los arquitectos buscaban como que una armonía arquitectónica entre el Partenón y los edificios de la época de los griegos, ¿no? Entonces decían que el Partenón sería la guía entre las alturas, entre los diámetros, entre la estética. Así que
este sentido, la palabra canon se puede entender como una vara medidora. Otros sinónimos podrían ser regla, norma o estándar. Esos podrían ser también otros sinónimos de la palabra canon. Ya metiéndonos de lleno al canon del Antiguo Testamento y su proceso de canonización. ¿Alguien recuerda cuántos libros tenemos? Tenemos 39, ¿verdad? ¿Se escucha un poco feo? No sé si también ustedes escucharon. Es la hermana Emma Calderón. ¿Tiene prendido su micrófono? Ok. Bueno, el contenido del canon del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y profetas mayores y menores. Entre todo esto tenemos un total de 39 libros canónicos. La primera regla, por así decirlo, para que nosotros consideremos a un libro del Antiguo Testamento como un libro canónico o un libro de la antigüedad, incluso que tenga que ver principalmente con el pueblo judío, porque ustedes saben, no es únicamente la literatura que nosotros tenemos en la escritura la que se desarrolla, sino que cada pueblo tiene su literatura, ¿no? Pero ¿en base a qué nosotros podemos identificarlo en la actualidad? Bueno, Pablo en Romanos capítulo 3, verso 2, primeramente nos dice que fue al pueblo judío al que se le confió la palabra, no fue a los griegos, no fue a los bárbaros, no fue a ningún otro pueblo de la antigüedad más que pues al pueblo judío. Esa sería nuestra primera regla. Ustedes recuerdan que el primer canon, por así decirlo, que tiene el pueblo judío son los 10 mandamientos. Después se le añaden los escritos de Moisés, después siguen los de Josué, y así sucesivamente hasta el 435, cuando se escribe el último libro, el libro llamado Malaquías. Entonces tenemos este proceso desde los días de Moisés hasta el 435 antes de Cristo. De hecho, aquí alguna literatura rabínica decía cosas como estas, decía que el espíritu de inspiración se había ido después de Ageo, Zacarías y Malaquías, después de que ellos habían muerto. Y de hecho, otro dato, en el Nuevo Testamento hay un pleno acuerdo entre Jesús y los maestros de la ley en referencia al canon. O sea, si se dan cuenta, las tensiones entre Jesús y los antagonistas de las escenas no tiene que ver con que, oye, te pregunto, ¿este libro es canónico o este otro escrito es canónico? No tenemos tensiones de este tipo, generalmente son doctrinales, pero nunca hay cuestiones sobre controversia sobre la autoridad de algún libro del Antiguo Testamento entre Jesús y los maestros de la ley. Otro dato que ya encontramos en el Nuevo Testamento, Jesús no citó fuentes apócrifas como divinamente autoritativas, pero sí citó las escrituras del Antiguo Testamento como fuentes autoritativas. Él les llamaba palabra de Dios. Él hablaba de que estas escrituras daban incluso testimonio de él. Otro elemento que encontramos para reconocer el canon del Antiguo Testamento es que tenga un contenido cristológico, ¿ok? Es decir, otra vez repito el texto que acabo de decir, las escrituras dan testimonio de Cristo. Vemos a Cristo de alguna manera sin forzar los textos, textos que expresan a Cristo de una forma muy natural, pues lo vemos en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Desde Génesis hasta Malaquías, hasta los profetas menores hablando sobre el Mesías que pronto vendría, ¿no? Desde los profetas mayores hasta los profetas menores. Y bien, ese es otro elemento que distingue el canon del Antiguo Testamento. Y en último lugar, como dato, recordamos, y esto ojalá y no se los pueda olvidar, hermanos, el concilio de Jamnia.
Este concilio no fue motivado por razones cristianas, hermanos. No tuvo nada que ver con cristianos. Fue un concilio motivado especialmente por judíos. Fue un tema judío por ahí del 70 aproximadamente después de Cristo, ya en la era cristiana. Y este concilio volvió a ratificar, por así decirlo, el canon del Antiguo Testamento. ¿Y cuáles fueron los criterios que se usaron para ratificar los libros del Antiguo Testamento? Lo que primero es que la literatura o los libros estuvieran escritos en hebreo y en arameo. Solamente libros escritos en hebreo y en arameo entrarían aquí. Un dato que vamos a ver adelante y se los adelanto es que Jerónimo de Estridón, él incluyó libros apócrifos en el Antiguo Testamento. Recuerdan que, por ejemplo, en la Biblia latinoamericana, la que usa comúnmente el catolicismo romano, hay libros apócrifos, libros que no están en la Biblia o en las demás Biblias, ¿no? Los incluye Jerónimo de Estridón en la Vulgata latina, ¿ok? Por ahí del 404 después de Cristo. Pero algo interesante que él mismo dijo, Jerónimo los incluyó sin considerarlos como libros inspirados o autoritativos. Él los incluyó pensando en que serían de beneficio para el pueblo de Dios o para las iglesias. Él ya pensaba en la iglesia como una cuestión católica. Pero es interesante cómo él los incluye de Macabeos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto más adelante, la razón por la que incluyen estos libros como apócrifos. Ahora avancemos ya hacia el proceso de canonización. Hermanos, si tienen alguna pregunta respecto al proceso de canonización del Antiguo Testamento, váyanla escribiendo por ahí y ahorita la tratamos, ¿vale? O es más de una vez, ¿no? Porque no preguntamos nada sobre el tema pasado, así que me gustaría escuchar sus opiniones al respecto hasta ahorita. ¿No hay nada, hermanos? Me siento solo. No, aquí estamos, pero creo que ya todos lo sabemos, por eso no preguntamos. Creo que me faltó ponerles los... Una pregunta, hermano, ¿cuáles son los libros apócrifos? Judith, Macabeos, Siracida, Judith, Macabeos, Siracida. Tobías. Que, como lo dije hace un momento, hermano, son libros de mucho provecho, pero desde una perspectiva simplemente histórica, no inspirada. Son libros que contienen mucha historia judía. Pero hermano, esos libros no fueron escritos en la época de los demás libros, ¿no? Porque no se escribieron en ese idioma de los antiguos. No pasaron esos criterios, incluso ni siquiera para los... Es interesante cómo en la providencia de Dios los judíos no estaban buscando el criterio cristológico en el concilio de Jamnia. Y es increíble notar que todos los libros reconocidos por los judíos, por el pueblo judío, todos y cada uno de ellos tienen un contenido cristológico que no se contradice ni nada de eso. Y obviamente los libros apócrifos pues tienen bastantes contradicciones doctrinales, a veces se duda o no se identifica realmente al autor, no están escritos algunos en hebreo y en arameo, y se salen de la fecha entre Moisés y Malaquías, que es como
no recuerdo si es como el 400 y tantos después de Cristo. Y son libros, antes de Cristo, son libros que no se escriben en esa época. Sí, sí, Hermano, buenas noches. Hola, hermano, buenas noches. Tengo una pregunta respecto al punto número 2 que vamos a iniciar. La palabra canonización se refiere a como aprobación. Sí, o sea, se surge, como lo dije hace un momento, del término canon, que significa regla o medida o estándar. Gracias. Sí, hermano. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con lo referente al proceso de canonización del Nuevo Testamento. El primer intento de un canon, hermano, de un canon cristiano, por así decirlo, ya saliéndonos de la idea judía solamente, sino de un compendio de libros autoritativos para los creyentes o los cristianos, lo hace el hereje Marción en el 140 después de Cristo. Ahora, él era un hereje porque él pensaba que el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios del Nuevo Testamento. Él veía o concebía al Dios del Antiguo Testamento como un Dios iracundo, como un Dios un tanto injusto, y él en su canon elimina gran cantidad, si no es que todo el Antiguo Testamento, para solamente dejar algunos libros del Nuevo Testamento. Y esto es todos los eventos que voy a decir ahorita, hermanos, van como que juntos con pegado, como dicen. Esto providencialmente Dios lo usa para motivar, ¿no? O sea, para motivar a apologistas, a los padres de la iglesia, a identificar verdaderamente un canon. Pero de aquí vamos a ver, hermanos, que para que el proceso del desarrollo del canon del Nuevo Testamento fue un proceso bastante largo, y no le llamaría yo de selección, sino de reconocimiento de la iglesia. Esto es muy importante, hermanos. No es que las iglesias o el cristianismo o los concilios que se dieron para llegar a un consenso de 27 libros del Nuevo Testamento los hayan seleccionado. Eso es bien importante, no se los olvide. Simple y sencillamente se reconocieron, ¿ok? Los libros fueron reconocidos. Pero bueno, después de Marción surge el edicto de Milán en el 313, y hay consecuencias en el edicto de Milán. El edicto de Milán fue un edicto dado por ¿cómo se llama este emperador? Ahí se me olvidó. Se convirtió en cristiano, el primer emperador cristiano, ¿cómo se llamó? Lo tenía yo aquí en la punta de la lengua y ya se me olvidó. Constantino. Constantino, gracias, hermano. Constantino. Pues sí, con este edicto de Milán, él da libertad de culto a los cristianos, y no solamente les da libertad de culto, sino que hace que el cristianismo sea la religión oficial del Imperio Romano, y no solamente la religión oficial, sino prácticamente ahora está impuesta como religión, y hay muchos adeptos, muchos cristianos reales y muchos que simplemente fueron añadidos de forma masiva, y todas estas cosas hacen que los maestros que están preocupados por preservar la doctrina y la sana enseñanza, pues vean la necesidad de un canon, ¿no? Aquí están consecuencias. Después viene el Concilio de Nicea, lo recuerdan, en el 325 después de Cristo, dado por Atanasio. En ese concilio también
la cuestión era referente a la divinidad de Cristo. Se defiende la divinidad de Cristo, y en este concilio se rechaza el arminianismo, y por lo tanto, vean, esto ya nos da pie a que después de este concilio, todos los libros apócrifos escritos entre el 30 y el 300 después de Cristo, se escriben un montón de libros, considerados como apócrifos también, sean depurados a partir ya de un principio. Si Cristo es divino, entonces todos los escritos apócrifos y gnósticos que no cumplan con esta regla son rechazados. Y vean en este proceso cómo vamos reconociendo como que filtros, ¿no? Se van dando filtros, así que de aquí se depura todo libro apócrifo y gnóstico que no reconozca la divinidad de Cristo. Y bueno, otros intentos, o le llamaría yo avances, hermanos, avances. Ireneo de León, él lo que hace es reconocer la inspiración de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después viene Orígenes de Alejandría, en el siglo III. Él prácticamente citó todos los libros, menos libros como Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Tercera de Juan, Apocalipsis. De hecho, la cuestión o la duda respecto a estos libros no quedó solo en el 300. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, en el 1500 todavía este reformador llamado Lutero todavía tenía conflicto en reconocer algunos de estos libros. Pero bueno, después le puse ahí la investigación de Eusebio. Este hombre llamado Eusebio se dio a la tarea de ir por toda Roma, o por gran parte del territorio romano y de los lugares en donde había iglesias, de visitar muchas iglesias para ver el consenso de aceptación de los libros, es decir, cuáles eran los libros más aceptados en estas iglesias, cuáles eran los libros más leídos. Y en este sentido, después viene Atanasio. Atanasio es importante también este personaje. Vive entre el 300 y el 370 después de Cristo. Y en el 367 él escribe su 39ª carta pascual, así se llama, 39ª carta pascual de Atanasio. Y esta carta contenía una lista de 27 libros reconocidos como el canon. De hecho, él fue el primero en usar el término canon para hablar de los 27 libros del Nuevo Testamento. Otros nombres que continuaron estos intentos o avances fueron Cirilo de Jerusalén, Gregorio de Nicianzo, y llegamos, hace rato ya les hablé de él, a Jerónimo y a la traducción de la Vulgata latina. ¿Ok? Bueno, vamos ya de una vez a la ratificación del canon. Y aquí entra otro nombre. Yo sé que son muchos nombres, hermanos, pero bueno. Aquí entra otro nombre. Agustín de Hipona. Él fue un hombre muy influyente, un teólogo muy influyente entre el 300 y el 400. Creo que fue el más influyente hasta Lutero. Ha sido muy, muy, muy influyente este teólogo. Y él habló sobre la importancia de un canon, la necesidad de que la iglesia, en su idea de iglesia católica, así lo entendía él, reconociera o identificara un canon. Y él consolida, como lo dice allí, sus ideas en un concilio llamado el Concilio de Hipona, ahí en el 393 después de Cristo. Y la ratificación formal de los 27 libros después del Concilio de Hipona, creo que son 4 años después, hermanos, sobre las bases que él plantea, se da ese concilio de Cartago, que es cuando finalmente se ratifican los libros del Nuevo Testamento.
Este concilio se da en la zona norte de África y las decisiones de este concilio influenciaron a las iglesias, a todas las iglesias de Occidente. Ahora, un hermano, ¿cómo mencionó del concilio que ratificó? El concilio final, para ratificar a los 27 libros, que recuerden, más que nada, el proceso fue para identificar, no para, o sea, era más que incluir, era de desechar la forma, ¿no? Porque incluso los libros canónicos potencialmente querían ser desechados. Ya les dije, libros como Hebreos, como Santiago, como la tercera carta de Juan o como Apocalipsis, presentaban por ahí algunas cuestiones en estos concilios, pero entonces la idea, más que de incluir más libros, era de depurar, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que vengo diciendo, la cuestión fue que se reconocieron estos libros canónicos del Nuevo Testamento. Pero vean, hermanos, estamos hablando de casi 360 años desde que se empezaron a escribir, del 360 hasta la fecha de este concilio, que fue el concilio de Cartago, el 397. Estamos hablando de 360 años o más, ¿no? Aproximadamente. Pero bueno, ¿cuáles fueron los criterios para reconocer el canon del Nuevo Testamento? Vemos la apostolicidad o la antigüedad, es decir, los escritores tenían que estar relacionados con los apóstoles, ¿se entiende? Tenían que ser personas, ya sean los apóstoles mismos o personas muy vinculadas a los apóstoles. Tenemos, por ejemplo, a Marcos, tenemos a Lucas, ¿no? En este sentido. O al escritor de los Hebreos, el escritor de la carta a los Hebreos, que muchos creen que era Apolos, o si no fue Apolos, fue un judío bastante dotado que definitivamente conocía al apóstol Pablo. Bien, como lo dijimos aquí, otro criterio para reconocer, voy a bajar esto para que, ahí está, para que lo tengamos completo. Otro criterio para reconocer al canon del Nuevo Testamento, fue la coherencia doctrinal. O sea, que hubiera una armonía con la doctrina, como ya lo dije hace un momento. Por ejemplo, algún libro que no reconociera a Cristo como Dios, pues no era reconocido como canónico. Algún libro que viera de alguna otra forma al Espíritu Santo o a doctrinas esenciales como lo es la soteriología, lo referente a cómo somos salvos, de qué manera somos salvos, y si no encajaba o no cuadraba o hablaba de la justificación a través de las obras, por ejemplo, o alguna otra cuestión, pues era desechado, ¿no? Entonces tenían que tener coherencia doctrinal. Otra cuestión era la universalidad, que como lo recordamos aquí, este hombre llamado Eusebio nos ayudó mucho en este criterio. La universalidad, ¿qué quería decir? Pues era ese consenso de aceptación que tenían las iglesias, un consenso de aceptación referente a los libros, es decir, que él encontró que la mayoría de las iglesias a donde él pudo realizar esta investigación, a donde él llegó, consideraban a los 27 libros como libros inspirados y los citaban, los leían, y de hecho aquí viene el último punto, el uso litúrgico. Los leían en medio del culto y los utilizaban para la edificación de la iglesia, los enseñaban o los predicaban. Bien, hermanos, no sé si hasta aquí entendemos. Hermano, nada más comentar que quedan como 12, 13 minutos de la llamada, para aprovechar. Si se requeriera más tiempo, podemos volver a ingresar. Ok, bueno, si no hay una pregunta así urgente o un comentario importante, puedo casi terminar ya con las características de las escrituras, pero no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Hermano, yo tengo una pregunta. Sí, hermano. En el Concilio de Nicea, el hecho de que se haya reunido para hacer el canon
fue para para la iglesia, los cristianos. ¿Realmente ese concilio se hizo para determinar la iglesia cristiana o qué iglesia? No. El concilio recordemos que el concilio para la ratificación formal de los libros fue el concilio de Cartago. ¿Ok? En el concilio de Nicea, lo que se trata es la divinidad de Cristo, hermana. Es un concilio que tiene que ver con la persona de Cristo. Tal vez no hice bien mi pregunta. ¿Cuál fue el motivo para que se hiciera la Biblia en ese concilio o se empezara a hacer la Biblia en ese concilio? ¿Para qué iglesia? ¿Para la iglesia cristiana? Lo que pasa, hermana, es que en el desarrollo por ejemplo, en la historia del cristianismo, por así decirlo, vemos que la figura predominante o representativa del cristianismo es lo que surge a partir del concilio de Trento. Sí, lo tenemos aquí, miren. Está... A ver... Formas de la palabra de Dios. No lo tenemos aquí, pero es el concilio que hace Perdón, el decreto que hace Agustín. No Agustín, no. Se me olvida su nombre. ¿Cómo me dijo hermano Benjamín? Siempre se me olvida. Constantino. Constantino, yo y Agustín. Constantino hace que el cristianismo sea en el 330, algo así, por ahí. Hace que el cristianismo sea no solo legal, sino impositivo, por así decirlo. Y ellos son la figura, de alguna manera, del cristianismo, hermana. Tenemos iglesias que obviamente no pertenecen como tal a la línea que está definiendo Constantino, pero gran parte de los concilios de los que hablamos son motivados por lo que en la antigüedad se llamaba Iglesia católica, ¿no? O romana. Dios utilizó en su soberanía a este movimiento en su inicio para atraernos, por ejemplo, su palabra, ¿no? En lo referente al Nuevo Testamento. No sé si se entiende, hermana. Sí, hermano, gracias. Lo hizo, no fue el de Trento, hermana, fue el de Milán, perdón, el concilio de Milán. O edicto de Milán se llama. Concilio, edicto. Bueno, avanzamos en ahora el último tema es las características de las escrituras, ¿ok? Al hablar de las características de las escrituras, vamos a encontrar, yo quise aquí poner, hay más, hermanos, pero quise poner 5. La primera es la autoridad de las escrituras. Segundo de Timoteo 3:16, lo recuerdan, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que todas las palabras de la Biblia son ante todo palabra de Dios, ¿sale? Eso significa autoridad. Todas las palabras de la Biblia son ante todo palabra de Dios, y no creerlo es prácticamente estar condenado. O sea, si no creemos que la Biblia es palabra de Dios, pues no podemos llegar a conocer a Cristo, no podemos llegar a conocer el Evangelio y no podemos llegar a saber qué es lo que Dios espera referente a nuestra relación con Él. De aquí que nuestras principales reglas de fe es que nuestro único libro guía es la Escritura, ¿verdad? Solo la Escritura, sola Escritura. Segundo de Timoteo 4:2, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, ¿no? Enseña la palabra. Avanzamos ahora a inerrancia e infalibilidad. Salmos 18:30, por ejemplo, voy a leer solo uno por el tiempo, hermanos. Dice el Salmo 18:30,
En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra del Señor. Al hablar de inerrancia e infalibilidad, lo que queremos decir es que la Biblia tiene una ausencia de error, carece de error y es incapaz de cometerlo, lo cual implica que es confiar en todo lo enseñado y lo dicho en la Biblia. Otra cuestión es la claridad. Otra característica de la Biblia es la claridad. Segunda de Pedro 3:15, no sé por qué le puse ahí 15 otra vez, pero segunda de Pedro 3:15 es un texto que conocemos. Claridad, dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿A qué vamos cuando decimos claridad? Que reconocemos que hay porciones de la Biblia difíciles, pero que hay porciones de la Biblia de fácil entendimiento. Pero el punto es que podemos entenderla. La Biblia puede ser entendida en cuanto busquemos la ayuda de Dios y nos dispongamos también a obedecerle. O sea, no es que la Biblia sea entendida solamente por un pequeño grupo de iluminados o de eruditos, o que solamente los eruditos o los teólogos o los estudiosos puedan comprenderla. No, todos podemos comprenderla en cuanto nos dispongamos a buscar la ayuda de Dios y también a obedecerle, lo cual implica que requerimos de cualidades morales y espirituales también para entenderla. No la cuestión es que solamente depende de nuestro vigor intelectual. Para entender la Escritura también hay que tener santidad, por así decirlo, ¿no? Es sinónimo de cualidad moral y espiritual. Ahí está lo de la claridad. Necesidad. ¿A qué se refiere con necesidad? Que sin ella no podemos conocer el Evangelio, hermano. Si no hubiera Biblia, no tendríamos un mensaje tan específico como lo es el Evangelio, o quién no lo daría, ¿no? ¿Dónde lo conoceríamos? El Evangelio no está escrito en la naturaleza misma, la naturaleza que nos muestra el carácter de Dios, que nos muestra que hay un creador, que nos muestra algunos aspectos del ser de Dios, como lo dice Romanos, pero sin embargo la naturaleza no es capaz de mostrarnos el Evangelio, tampoco nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos habla sobre cuestiones morales respecto a Dios, incluso nos habla un poquito sobre su carácter, y la naturaleza misma también nos lo enseña, pero ahí no está el Evangelio, no está en nuestra conciencia, no está en la naturaleza. Necesitamos la Biblia para conocerlo, necesitamos la Biblia para conocer la voluntad de Dios. No conocemos la voluntad de Dios investigando. Una piedra no nos lo puede decir, el firmamento no nos puede decir la voluntad de Dios específica. Solo estas cosas las encontramos en la palabra. ¿Dónde encontraríamos principios para mantener una vida espiritual sana, una vida espiritual creciente? ¿En nuestras conciencias? ¿En la creación misma? No está nada de esto ahí. Entonces, no necesitamos la Escritura para saber de la existencia de Dios, para saber sobre su carácter y para saber sobre sus leyes morales, pero sí para saber sobre el Evangelio, la voluntad de Dios, y para mantener sana nuestra vida espiritual. Eso es respecto a la necesidad. Y la suficiencia, para terminar, hermanos, ¿qué quiere decir suficiencia? Pues que la Escritura contiene todo lo que Dios quiere que sepamos en referencia a la salvación. Que la Escritura contiene todo lo que Dios quiere que sepamos en referencia a la salvación. Cuando empiezo a hablar del Evangelio y explicar el tema principal de la Biblia, siempre les digo que la Biblia no habla de todo, ¿ok? No es cierto que la Biblia habla de todo, hermanos. La Biblia no nos enseña, siempre lo digo así, a construir una nave espacial, no nos enseña cómo ir a la luna, no. Pero sí, la suficiencia de la Biblia es que habla de todo lo que Dios quiere que sepamos en referencia a la salvación. Hermanos, la llamada dice que aquí vamos a terminar dentro de 2 minutos, así que... Así es. ¿Quieren que salgamos y volvamos a entrar? No sé cómo sería, hermano, o no sé, a ver qué opinan. Yo ya terminé. ¿Qué sigue? Pues si hay preguntas, adelante, queda 1 minuto, y si no, pues oramos, hermano, y ya que revisen el material que le enviaron, que usted envió. Si hay preguntas, por ejemplo, podría yo responderlas a través del grupo de WhatsApp, podríamos hacer ahí la dinámica, ¿no? Igual, está muy bien. Si quieren, oramos, hermanos. Adelante, y hermano. En el grupo de WhatsApp damos las preguntas, ¿vale? Adelante, hermano.
Sí, pues vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos a ti la gloria porque nos permites otra vez reunirnos y apartar un tiempo considerándote a ti, Señor, considerando tu voz, considerando tu palabra y edificándonos. Padre, ayuda nuestras mentes, ayuda nuestra memoria, danos disposición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanitos. Dudas ahí en el grupo, por favor. O anótenlas y en la otra sesión, como ustedes gusten, ¿eh? Yo creo que sí ha de haber, y por favor, de una vez ahorita que estamos aquí, mándenlas al grupo y respondemos. Yo creo que nos va a tomar menos de 5 minutos o 10 minutos. O también, hermanos, las pueden ir anotando